Mis hermanos, le invito a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 3. Hoy es el Domingo Misioneros y vamos a hablar de las misiones. Y en Efesios capítulo 3, yo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Así que si no tiene esa versión, pues estará en las pantallas. Pero creo que la Nueva Traducción Viviente, ya que es un lenguaje más cotidiano al nuestro, nos va a ayudar a entender cuál es la intención del apóstol Pablo para nuestras vidas. Hoy todos los creyentes que estemos aquí o que estamos aquí, vamos a ser retados por Dios a la misión. La palabra del Señor dice: cuando pienso en todo esto, es Pablo hablando, cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles. Y el versículo 2 dice, a propósito, quizás usted lo está leyendo y tiene una versión donde empieza un paréntesis, y es que lo que Pablo va a hablar del versículo 2 al versículo 3 es un paréntesis. Pablo está hablando, está narrando y alguien está copiando la carta, y es como si Pablo dijera, todavía antes de decir lo que voy a decir, tengo que explicar algo importante. Así que abre un paréntesis. Y usualmente los paréntesis de nosotros son 2, 3 oraciones, pero los de Pablo son muchos versículos de ese paréntesis. Así que Pablo nos va a hablar de algo importante. Pablo dice, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial en extenderles su gracia a ustedes, los gentiles. Tal como antes lo escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia, en el Evangelio, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de las promesas de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Versículo 10. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Padre, ayúdanos a entender estas grandes verdades y aplicarlas a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hay una pregunta muy buena a contestar, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Nate Aiken contestó esta pregunta de la siguiente manera. Él dijo, la iglesia no es algo que hacemos, es lo que somos. Nosotros preguntamos, cada vez que vamos a hacer algo en la iglesia, todos consultamos. Aunque seamos los pastores, ninguno de los pastores tomamos decisiones sin consultarlo. Y aún el tener la comida o el almuerzo en aire acondicionado en el salón de al frente
fue una propuesta de algunos hermanos y nosotros lo consultamos con el cuerpo de servidores a ver qué opinan. Y yo pregunté a uno de los servidores, ¿qué opinan si hacemos una comida en la parte de atrás, ya que el calor está fuerte? ¿Qué opinas? Y ese servidor me dijo, tenemos que aprender que la iglesia somos nosotros y que el edificio es simplemente un templo. No está mal que comamos, porque la iglesia somos nosotros. Y eso es una gran verdad. Cuando Dios concibe la iglesia, cuando la Biblia habla de la iglesia, no está hablando de la estructura, está hablando de nosotros. Nosotros no somos, la iglesia no es algo que nosotros hacemos, es lo que nosotros somos, es nuestra esencia. Nosotros somos el templo de Dios. Ese templo que Dios construyó en el Antiguo Testamento, hoy nosotros somos ese templo por medio de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. La carta a los Efesios, yo he estado muy tentado a predicarla nuevamente. Fue la primera carta que yo prediqué comenzando hace 13 años. Y cada vez que veo la carta a Efesios dije, wow, qué inmaduro yo era predicando esa carta. Y la predicaría nuevamente con el concepto que Dios quiere mostrarnos. Mis hermanos, del capítulo 1 de Efesios hasta el capítulo 3 de Efesios hay una idea central. Hay una idea recurrente. Dios quiere salvar. Dios quiere que le conozcan y va a usar su iglesia para que eso ocurra. Dios quiere que lo conozcan y va a usar la iglesia para que eso ocurra. Y eso es importante porque aún en el estudio ahorita veíamos Efesios capítulo 2, versículos 8 en adelante, que dice que somos salvados por gracia, por medio de la fe, no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y dice el versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras que Él preparó de antemano? Que la iglesia dé a conocer la grandeza de aquel que lo salvó. Esa es la obra que Él preparó de antemano para que nosotros andemos en ella. Y es interesante, para nosotros poder entender estas palabras, tenemos que irnos al contexto donde Pablo los dijo. Nosotros hoy lamentablemente vivimos un contexto totalmente diferente. Vivimos un contexto que es mal agradecido, que no agradece. Para nosotros, el pueblo cristiano simplemente es creer en Cristo, aferrarnos a nuestra fe y vivir para Él. No tenemos el problema de nacionalidad, pero en este tiempo había un problema de nacionalidad. ¿Por qué? Porque para los judíos ellos eran los únicos que podían creer en Dios. Todas las promesas eran para el pueblo judío. Nosotros no teníamos derecho a ninguna promesa de Dios, a ninguna. Dice Efesios capítulo 2 que nosotros éramos ateos, dice Efesios capítulo 2. ¿Sabe qué significa ateos? Significa sin Dios. Se supone que tú y yo no pudiéramos ser parte de esta bendición que hoy tenemos de creer en Cristo. Se supone que tú y yo no la tengamos. Entonces, los judíos estaban poniendo una presión sobre los gentiles. Y los judíos le estaban diciendo a los gentiles, nosotros somos los verdaderos. Nosotros merecemos todas las bendiciones, tú no mereces nada. Nosotros estamos acostumbrados a lo que es el cristianismo, pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo los judíos le decían a los gentiles, tú eres un cristiano de segunda categoría. Tú eres un cristiano de segunda categoría. Tú no puedes hacer misión, tú no puedes trabajar para mí, tú no puedes trabajar para Dios, tú eres inmundo. Recuerde que en aquel tiempo los judíos no podían relacionarse con los gentiles. Si los judíos entraban a casa de los gentiles tenían que limpiarse, porque para los judíos los gentiles eran inmundos. Así que miren este evento. Pablo le está diciendo a un grupo que los judíos entienden que son inmundos. Pablo le está diciendo la misma grandeza o la grandeza de la salvación que hubo para los judíos es la misma grandeza
o la misma salvación grandiosa que hay para ustedes los gentiles. No tienen por qué sentirse mal. Por eso es que el capítulo 1 de Efesios comienza que Él nos adoptó antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo le está diciendo, fuimos salvados por gracia, no por ser judíos, no por ser de Israel. La salvación es por gracia. Ustedes son la iglesia de Dios. En el capítulo 2, Pablo está diciendo, ya no hay una barrera que divide, ya no hay judío y gentil, ahora todos somos uno. ¿En quién? En Cristo. Así que Pablo le está alentando a ellos diciendo, yo quiero que ustedes entiendan que la iglesia, tanto judíos como gentiles, tenemos un propósito celestial. Hay veces que nosotros como creyentes vivimos sin propósito. Hay veces que nosotros como creyentes vivimos sin un sentido. Yo no sé cuál es el propósito de Dios en mi vida. Yo quiero que tú sepas cuál es el propósito de Dios en tu vida. Y eso va a ser explicado por el apóstol Pablo. Cuando vemos el capítulo 1, versículos 5 y 6, después que Pablo, y saldrá a las pantallas, después que Pablo habla que nos predestinó o que nos amó antes de la fundación del mundo, mira lo que dice el versículo 5 del capítulo 1. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, dice el versículo 6, ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Fíjense que no dice para que alabes, ¿verdad que no dice? Yo sé que lo dije igual hace un tiempo atrás, en el Domingo de Resurrección. Ahí no dice que fuimos creados para que yo le alabe, fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia, para la alabanza. Entonces, ¿quién es el que supone que alabe por medio de la salvación que Dios me dio? ¿Soy solamente yo o quién más? La iglesia completa, el pueblo completo, el mundo completo vea que mi vida fue salvada, me rescataron del pecado, me dieron una nueva vida para la alabanza de su gloria. Por eso a veces los testimonios que damos giran en torno a nosotros. Miren lo que yo era, miren lo que yo era y miren lo que yo soy y miren lo que yo soy. A veces cuando escuchamos un testimonio, nuestro corazón quiere alabar a la persona que se convirtió, que alabar a quién, al que lo convirtió. Y la transformación en nuestra vida no es para la alabanza del convertido, es para la alabanza de aquel que lo transformó. Ese es el que hay que alabar. Y dice el versículo 12, a fin que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Versículo 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. La razón por la cual Dios nos salvó es para que el mundo alabe a aquel que nos salvó. Por eso es que cuando andamos en una vida nueva, en una vida distinta, es lo que Dios quiere. Dios transforma nuestros corazones para que la gente diga qué grande es Dios, no qué grandes somos nosotros. Y cuando vemos en el capítulo 2, versículo 7, que lo hablamos hace un tiempo atrás, dice el capítulo 2, versículo 7, la Nueva Traducción Viviente, dice, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ¿quién? Como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo. Mis hermanos, el testimonio debemos cuidarlo, no porque es una obligación, sino porque Dios quiere que seamos ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Miren cómo Pablo describe. Pablo dice, ejemplo de la increíble riqueza de la gracia.
Pablo lo que está diciendo, que Dios haya salvado a los pecadores, eso es ¿qué? Increíble. Eso no se puede creer, eso es increíble. Que hombres y mujeres pecadores que odiaban a Dios, que odiaban a Cristo, que no se relacionaban con Cristo, que huían de Cristo, ahora viven para Cristo. Pablo dice, esa gracia inmerecida es increíble. Yo quiero que cuando la gente vea al creyente, cuando me refiero a la iglesia, estoy hablando del buen término de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Si yo soy el único creyente y llego a mi trabajo y en mi trabajo no hay más creyentes, ahí llegó la iglesia. Ahí llegó la iglesia. Por eso es que el Señor dice, el que se comporte de una manera afuera y llegue a la congregación y se comporte dentro de la congregación de otra, si no se arrepiente, ¿qué dice? Después de una y otra amonestación, si no se arrepiente, ¿qué? Expúlsenlo. Porque yo quiero que la iglesia, que eres tú, donde quiera que estés, seas ejemplo de los demás. Seas ejemplo de los demás. Cuando nosotros nos despedimos, la iglesia sale. La iglesia no se queda. La iglesia sale. Y ese ejemplo de los demás es lo que Dios quiere mostrar. Que su gracia es impresionante. Versículo 3, capítulo 3, versículo 10, dice, el propósito de Dios con todo esto fue que utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Mire lo que dice el versículo 11. Ese era su plan eterno. El que llevó a cabo por medio del sacrificio de Cristo, nuestro Señor. Es importante porque eso le da un nuevo sentido quizás a nuestra manera de ver la salvación. Porque nosotros vemos la salvación como que la salvación fue hecha para nosotros y nosotros somos los recibidores de la salvación, ahí la salvación queda. Pero si vemos, si le das un poco para atrás, si vemos, el pasaje dice que el propósito de Dios con su iglesia no es tan solo salvarla, sino que el plan eterno de Dios, y el versículo 10 dice que ese plan eterno de Dios era utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. Utilizar a la iglesia para mostrar eso. Y si usted me pregunta, ¿y hasta dónde debe llegar la iglesia? Mucha gente dice, ¿y todo el mundo tiene llamado a ser misionero? Sí, todo el mundo tiene llamado a ser misionero. Y usted me dice, ¿cómo que todo el mundo tiene que llamado a ser misionero? ¿Y qué dice este pasaje? ¿Que Dios quiere utilizar a qué? ¿A la iglesia? Entonces el llamado, la pregunta no es si Dios me llamó a ser misionero o no, la pregunta es ¿a dónde? ¿A dónde me llamó a ser misionero? ¿Por cuánto tiempo? En misiones internacionales, pero una vida misionera aquí. Porque yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. Cuando invitamos a alguien para que se reúna y se congregue con nosotros, pero nosotros somos la iglesia. Dios quiere utilizarnos a nosotros. Imagínense a Felipe, aunque el concepto de iglesia no estaba, bueno, sí, se reunían en las casas ya. Imagínense a Felipe que cuando el eunuco estaba leyendo Isaías y no entendía, Felipe llegaba y le dice, ¿entiende lo que lee? Y el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Ah, no, tranquilo, mira. El martes, que es hoy, es domingo, ya es tarde, ya el culto se acabó. Vamos a hacer algo. El miércoles hay estudio bíblico. Te voy a invitar a nuestro estudio bíblico. Para que venga a la iglesia. No. Felipe entendió que él es la iglesia. Y que el eunuco no entendía Isaías 53. Y Felipe entendió que era su responsabilidad, la de él, ¿hacer qué? Predicarle el evangelio, porque para eso
fue salvado. Así que vamos a eliminar la palabra iglesia, por si acaso todavía no hemos internalizado el concepto. Ahí está tu nombre. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a Junior para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese fue el propósito. ¿Y cuándo Dios hizo ese propósito? Versículo 11. Ese era el plan, ¿qué? Eterno. Así que ya está la pregunta contestada. ¿Tenemos un llamado misionero? ¿Qué usted cree? Sí. La iglesia no puede existir sin las misiones. Ahora, cada uno trabaja desde los dones y talentos que Dios le dio. Unos no pueden ir, pero pueden orar, y la oración es más que necesaria para cuando estamos. Para vencer nuestros miedos y que Dios nos ayude y ser fortalecidos en nuestros miedos mientras estamos en las misiones, necesitamos gente clamando a Dios por nosotros. Todo el mundo está llamado a hacer algo. Así que, como dijo ahorita, esto es un gran paréntesis de Pablo. Porque si vemos, miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 3. Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 3, cuando pienso en todo esto, cuando pienso en la gracia, cuando pienso en lo que Dios hizo, cuando pienso en la salvación que Dios da, del capítulo 2 y el capítulo 1, dice, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles. Y ahí comienza. Y si vemos el capítulo 4, versículo 1, mira lo que dice, por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Así que Pablo comienza la oración, el paréntesis es lo que nosotros estamos hablando, y después en el capítulo 4 sigue la oración. Pero Pablo hay algo que atesora. Y Pablo le está dando ánimo a ellos. Y ese algo que atesora está en el versículo 5 y 6, es el centro del pasaje. Versículos 5 y 6, Pablo está diciendo, Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Significa que en aquel tiempo, lo que está diciendo es que cuando nosotros, por ejemplo, cuando Eva tuvo su primer hijo, Eva no sabía todo lo que iba a pasar con Cristo. Eva, cuando tuvo su primer hijo, pensó que ese hijo iba a ser ¿quién? El Salvador. Ella no tenía todo el panorama. Cuando Noé salió del arca, no tenía todo el panorama. Dios fue revelándose poco a poco durante el Antiguo Testamento. Dios fue dando pinceladas de cómo iba a ser ese rey. Mis hermanos, Isaías 53 fue 700 y pico de años antes de Cristo. Isaías 53, perdón. Y en Isaías 53 pinta un retrato. Hablaba con un hermano que está debatiendo con unos hermanos que son agnósticos o ateos, y yo le dije, ¿qué pasaje usaste para demostrar que la Biblia es verdad? Y me dice, Isaías 53. Isaías 53 es un retrato perfecto de lo que vivió Cristo 700 años después. Un retrato perfecto. Y Pablo dice, y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Si usted quiere saber, es impresionante, es como si tú quieres saber cuál es el plan de Dios. A veces vemos algo tan místico. ¿Cuál será el plan de Dios? ¿Cuál será el plan de Dios? Miren, aquí está. Claro. Pablo dice, y en esto consiste el plan de Dios. Y uno se queda ahí, bueno, dime, ¿en qué consiste el plan de Dios? Y dice que ese plan es eterno. ¿En qué consiste ese plan eterno de Dios? ¿En qué consiste ese plan que se reunió antes de la fundación del mundo y que es por toda la eternidad pasada y futura? ¿En qué consiste ese plan? Y él dice, tanto los judíos como los gentiles que creen en Jesucristo, en la buena noticia, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos
forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan. Mire lo que dice. No dice que ambos tienen la promesa, sino que disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Ambos disfrutan. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, este es el secreto. El secreto es que Dios en Cristo, cuando Cristo murió por nuestros pecados, no murió solamente por los pecados de los israelitas. Dios murió por todos los pecados de aquellos que serían sus hijos. No importa dónde esté. Por eso es que al final, le leo nuevamente lo que leí al principio, cuando Cristo regrese y estemos en una tierra nueva y un cielo nuevo, miren el cántico que se entonaba o que se entonará en el cielo. Digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado. Mire lo que dice el versículo 9, no saldrá a las pantallas, pero mire lo que dice el versículo 9. Con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Así que ese sacrificio en el Calvario, ese sacrificio hace más de 2000 años atrás, compró gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y nos hizo sacerdotes para Él. La salvación de Cristo es lo que está diciendo Pablo. Esto es el plan de Dios. El plan de Dios es que ya no haya divisiones. El plan de Dios es que todos somos uno en Cristo. Todo. El creyente que está ahora mismo escondido en una cueva es uno en Cristo conmigo. Por eso oramos por ellos, porque somos uno. Y Pablo se preocupa por ellos y dice, versículo 13, por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. En otras palabras, Pablo está preso, dice Hechos 21, que lo tomaron preso, que estaba encadenado, algunos dicen, a un soldado, y ellos estaban tristes por eso. Y Pablo en el versículo 13 le dice, por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes. Mis hermanos, esto va en contra del egocentrismo. El egocentrismo es que yo hago lo que a mí me conviene. Pablo está diciendo, yo estoy preso y mi sufrimiento es por ustedes. Así que deberían sentirse, ¿qué? Honrados. ¿De qué sufrimiento está hablando Pablo? ¿Qué nos está enseñando Pablo? Pablo está diciéndonos y enseñándonos lo que es una vida en misión. Eso es lo primero que Pablo está enseñándonos. Pablo nos está diciendo, él tiene un corazón compungido porque los de Efesios están sintiéndose como cristianos de segunda categoría y están sufriendo porque Pablo está preso y Pablo le está diciendo, no, ustedes no son cristianos de segunda categoría. Dios está con ustedes, Dios los unió a todas sus promesas. Disfruten de sus promesas y aunque yo estoy preso, no se desanimen porque así es la vida misionera. Una vida en misión. Por eso Pablo, miren lo que hace una vida en misión. Versículo 1 del capítulo 3. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los gentiles. Eso es impresionante. Porque quien había metido preso a Pablo, ¿quién fue? Roma, el emperador. Y Pablo está diciendo ahí, ¿sabes qué? Por culpa del emperador, yo estoy preso. ¿Pablo está diciendo eso? No. Pablo está diciendo, yo Pablo, prisionero ¿de quién? De Cristo Jesús por el bien de ustedes, los gentiles. El que vive, el que tiene una vida misional, abraza la soberanía de Dios. No se puede vivir misionalmente sin abrazar la soberanía de Dios.
Porque Dios ha dicho que el que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué hace? La perfeccionará. Y si te tienes que quedar en un país extranjero por fallar una prueba, ¿qué pasó con la vida misional? El que vive en misión es aquel que hace todos los planes y de momento se enferma y no puede ir y tiene que llegar después. ¿Ha pasado? Que planificamos una cosa y que Dios hace otra cosa. Lo bueno es que siempre los planes que se van a cumplir son los de Dios y no los de nosotros. Pero ¿sabes qué? El problema tuyo y mío es que nos pasamos quejándonos por el trabajo, por el jefe, por esto otro, y se nos olvida que el que vive en misión vive una vida de sufrimiento por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Y Pablo está diciendo, lo que yo estoy preso por amor a Cristo. Mis hermanos, si nosotros somos la iglesia y nosotros estamos en misión y nos cortan las horas y a todos los demás le dan la misma hora y a nosotros nos cortan, ¿por qué desconectamos eso de la misión? No sé si me entienden. ¿Por qué desconectamos eso de la misión? Si nosotros estamos en misión, nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. El problema es que el que vive en misión tenemos que empezar a ver las cosas como Dios las ve. Y Pablo nos enseña que lo que estamos viviendo, sea lo que sea, si estamos en misión, lo estamos viviendo y que somos prisioneros de Cristo. Pero es impresionante porque más adelante él habla de la libertad. Él dice, Cristo da libertad, pero él está preso. Cristo da libertad, pero él está preso. Claro, él está preso físicamente, pero su corazón está lleno de gozo. Porque hay mucha gente hoy que está libre, pero su corazón está encadenado. Y Pablo estaba encadenado, pero su corazón era libre. Así que una vida en misión, una vida que abraza la soberanía de Dios, pero también una persona que vive en misión conoce su responsabilidad. Mira lo que dice el versículo 2. Pablo dice, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios, ¿qué? Me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes, los gentiles. Y cuando estuvimos caminando el último sábado, o este tiempo que vinieron los misioneros de Estados Unidos, el grupo de Estados Unidos, y quizás la gente se pregunte, ¿y por qué estábamos caminando? ¿Por qué? Porque se nos encargó como iglesia que somos. Porque es lo que la iglesia hace. ¿Y por qué invertimos dinero? Vamos a Europa, pero no se crean, ir a República Dominicana para después llegar a Haití. ¿Cuánto están los pasajes? ¿Están casi iguales? Un pasaje para ir a Europa, ¿cuánto sale? 570, $600 a veces, depende, 800. ¿Cuánto han pagado los pasajes para ir a República Dominicana? A veces está más o menos igual. ¿Y por qué invertir tanto dinero? Decía la hermana Jimari cuando estábamos en Calley, que le preguntaron, no sé si ella recuerda, que nos preguntaron, ¿cuánto ustedes invirtieron de su bolsillo para ir al viaje misionero? Yo nunca había sacado cuenta, pero yo sé que ella sacó cuenta. Ella rápido dijo, como 1.500, ¿verdad? Fue que tú dijiste, más o menos. Como $1.500. ¿Por cuántas personas? Una persona. Una. Y usted dice, oye, ¿por qué $1.500 para ir a Europa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se me encargó. Porque se me encargó. Porque Dios me dijo que en el día cuando Él regrese y haga un cielo nuevo y una tierra nueva, va a haber gente de toda tribu, lengua y nación cantándole al Cordero. ¿Y cómo va a haber gente de toda tribu, lengua y nación si su iglesia no va a toda tribu, lengua y nación? ¿Cómo va a ser posible que cuando estemos frente al Cordero
podamos cantar y escuchar diferentes idiomas. Es complicado, es complicado. Es costoso, es costoso. Es difícil, es difícil. Hay peligro, hay peligro. ¿Y por qué vamos? Porque una vida en misión entiende que fue encargado, que se le encargó. Que Dios dijo, te salvé, ahora eres mi iglesia para ser ejemplo, así que yo voy a poner este peso en tus hombros. Ve y dile a otros lo grande que yo soy. Ve y dile a otros que sin mí no hay salvación. Ve y dile a otros que yo soy el que alimento las cadenas y que aunque esa libertad le traiga muerte, vivirán para siempre. Ve y dile a otros eso. Así que el que vive en misión entiende que fue encargado. Esa palabra me encargó es del griego administración. Hay una administración que nos toca a nosotros y el que vive en misión lo sabe. Siempre vivir en misión es con gozo. No creo que siempre haya gozo. Hay veces que hay que obligar a nuestra carne porque nuestra carne muchas veces quiere hacer lo contrario. Pero en ese momento clamamos a Dios. Pero mis hermanos, algo importante para la Iglesia Bautista La Gracia. Escuche bien, algo importante para la Iglesia Bautista La Gracia. Algo que los pastores hemos hablado. Es que el que vive en misión conoce la misión. El que vive en misión conoce la misión. Mis hermanos, no puede haber un misionero que no conozca profundamente quién es su Señor. Mire lo que dice el apóstol Pablo, versículos 3 al 6. Tal como antes los escribí brevemente, Dios me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. ¿Qué dice el versículo 4? Cuando lean esto, ¿qué les escribo, ¿qué va a pasar? Entenderán el plan. No puede haber un misionero que no venga regularmente a los estudios bíblicos. ¿Por qué? El que no viene a los estudios bíblicos, ¿conocerá el plan? ¿Conocerá profundamente el plan? ¿Sabes qué pasa? Es que las misiones no son 1, 2, 3, 4. Me gustó cómo los muchachos hacen misiones aquí. Hay veces que nosotros vamos y decimos, bueno, le voy a predicar Dios, hombre, Cristo y respuesta. Y vamos con ese plan, Dios, hombre, Cristo y respuesta. Dios, hombre, Cristo y lo embotellamos. Dios, hombre, Cristo y respuesta. Dios, hombre, Cristo y respuesta. Estamos Dios, hombre, Cristo y respuesta. Llegamos de la persona, Dios, hombre, Cristo y respuesta. Dios es santo, Dios es amor, pero también es santo. El hombre pecó contra él y se alejó de él. Por eso Dios envió a Cristo para ser nuestro Salvador y nosotros hoy tenemos que arrepentirnos y confesar la fe en Él. Y a veces creemos que eso es todo. Pero cuando vamos a las misiones, nos encontramos con un árabe que nos dice, yo estoy buscando la verdad. ¿Qué es la verdad? El Islam dice que esa es la verdad. Los católicos dicen que esa es la verdad. Yo ando buscando la verdad. ¿Qué hacemos? Tenemos que conocer. Mis hermanos, tenemos que entender. Miren, mis hermanos, esto es importante. Pablo en Filipenses 3 llevaba 25 años de ministerio. 25 años en Filipenses 3. 25 años. Y Pablo dice en Filipenses 3, y todo lo tengo por basura por conocer a Cristo, mi Señor, por quien lo he dejado todo y lo he estimado como pérdida. Y Pablo dijo, yo quiero conocer a Cristo, yo quiero experimentar a Cristo, yo quiero ser hallado en Cristo, yo quiero experimentar su muerte, yo quiero experimentar su resurrección, yo quiero conocer a Cristo. Entonces, ¿cómo? No puede existir un creyente, no sé si eso está bien, pero una iglesia o una iglesia, no sé si eso está bien, pero usted entiende. Una persona que sea la iglesia que no quiera conocer más a su Señor.
que no quiera conocer más a su Señor. Mis hermanos, nosotros no podemos dar lo mínimo. Nosotros no podemos dar lo mínimo. Porque si yo quiero ser efectivo en las misiones, Pablo, antes de morir, en 2 de Timoteo, creo que el capítulo 4, Pablo antes de morir le dice, por favor, tráiganme los pergaminos, tráiganme los libros. A punto de morir. Plantó más iglesias que cualquier otra persona del Nuevo Testamento. Escribió más libros de la Biblia que cualquier otro, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Fue después del Señor Jesucristo, es el hombre más influyente en la historia de la humanidad. Y cuando le quedaban días de vivo, él dijo, yo quiero seguir conociendo a Cristo. Imagínense usted y yo. Entonces, mis hermanos, una vida en misión es una persona que vive en misión, una persona que quiere conocer a Cristo. Y mira el plan. El plan de Dios consiste en lo siguiente. Versículo 6, tanto los judíos como los gentiles que creen en el Evangelio gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo. Ambos disfrutan de las promesas de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Mis hermanos, el que vive en misión, y esto es sumamente importante, no tan solo debe conocer a Cristo, esto es sumamente importante. Porque si usted analiza, una de las razones por la cual no salimos en misión es por el miedo. Es por el miedo. Y yo no le puedo decir que no hay miedo. Hay temor porque yo lo he experimentado. Y yo creo que cada persona que va a una misión por primera vez o por segunda vez toma unos riesgos que puede dar miedo. Y Pablo lo sabía. Pero el que vive en misión sabe que el poder viene de Dios y no de él. El que vive en misión sabe que el poder viene de Dios y no de él. Versículo 7. Mire lo que dice Pablo. Por la gracia es por ese regalo inmerecido que Dios me salvó. Y el gran poder de Dios. ¿Cómo es el poder? Pequeño. Pablo dice, y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servir anunciando esta buena noticia. Versículo 8, a quien soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me ha concedido el privilegio de contarle a los gentiles acerca de los tesoros. ¿Cómo son los tesoros? Inagotables. Que tienen ¿a qué? A disposición por medio de Cristo. Mis hermanos, eso es otra excusa. Es que yo no soy digno. Es que yo no soy digno. El miedo. Yo no voy a las misiones porque no conozco mucho. Tienes que conocer. Yo no voy a las misiones porque tengo miedo. Pablo dice, por la gracia y el gran poder de Dios. Yo no voy a las misiones porque no soy digno. Pablo dice, yo soy el ¿qué? El menos digno. Entonces estamos hablando, el que dije ya, que plantó más iglesias que todo, que escribió 13 libros de la Biblia, que es el hombre más influyente sobre la faz de la tierra después de Cristo, y él dijo, yo soy el menos digno. ¿Y usted cree que se va a sentir capaz de ir? El día que usted se sienta capaz para servir al Señor, siéntese. Escuche bien. El día que usted se sienta capaz para servir al Señor, siéntese. El día que usted diga, yo no puedo, pongan a otro, párese. Moisés, cuando Moisés mató al egipcio, es porque Moisés entendía que él era capaz de libertar al pueblo. Cuando vio a que le estaban dando al egipcio, al judío, Moisés al principio fue y se metió y mató al egipcio. ¿Qué quería hacer Moisés hacia el pueblo de Israel en ese momento? Salvarlo. ¿Qué hizo? Mató al egipcio. ¿Y qué hizo después? Terminó huyendo porque lo iban a matar. Pero el corazón de él era un corazón libertador igual. Él quería libertarlo. Lo que pasa es que primero él se creía digno y por eso mató al egipcio, porque él se creía digno de libertar a ese judío. Pero sin embargo, cuando estuvo 40 años en el desierto, y después Dios lo llama, le dice, vente, cara que te voy a libertar, vente, cara que te voy a usar para libertar al pueblo. No, yo no. Yo
Gracias a Dios que yo no soy Dios. Porque yo le hubiese dicho a Dios. ¿Y tú no eres que 40 años antes que hiciste libertar al pueblo matando a alguien? Ese no eres tú. No era el mismo. No era el mismo Moisés. Moisés intentó libertar al pueblo la primera vez, matando a un egipcio con su propia fuerza. Y terminó huyendo. Después no se sentía digno. Y le dijo, Señor, búscate a otro. Yo no puedo. Y el Señor le dijo, no, es que contigo es. Es que tú nunca has podido, ni nunca podrás. Yo soy el que voy a libertar al pueblo. Lo que pasa es que te voy a usar a ti. Mis hermanos, Dios quiere traer libertad a los cautivos. Y nosotros somos ese Moisés que dice, yo no soy digno. Y Dios está diciendo, es que nunca vas a ser digno. La misma libertad que yo le di al pueblo de Egipto, de Israel, de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, es la misma libertad que yo voy a utilizarte a ti, pero lo voy a pasar de muerte a vida. Tú no puedes, el Señor está diciendo, yo no puedo. ¿Qué dice el Señor? Dice, yo sé, tú no puedes. Señor, yo nunca podré. El Señor, ¿qué está diciendo? Es verdad, tú nunca podrás. Tú nunca podrás. Mis hermanos, nosotros nunca podremos. Por eso cuando contamos testimonio de lo que Dios está haciendo. De lo que Dios está haciendo, no de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Quién abre las puertas? ¿Nosotros? No, Dios abre las puertas. ¿Y nosotros qué hacemos? Entramos con miedo. Pero su poder está ahí. Mis hermanos, no hay por qué tener miedo. Mire el capítulo 1, 19. El capítulo 1 de Efesios, versículo 19, Pablo le está diciendo esto. Y saldrá en la pantalla. Pablo le está diciendo, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios. ¿Para quiénes? Para nosotros. Hay un pueblo que está temblando y no quiere vivir en misión porque está temblando, porque tiene miedo. Y Pablo está diciendo, Señor, yo te pido en tu nombre que tú le muestres a ellos la increíble grandeza de poder que tienen ellos a través de ti. Y Pablo, y lo hablé el domingo de resurrección, Pablo, para compararnos, vamos a ver cómo sería el poder de nosotros. ¿Es grande, es pequeño? Pablo dice, bueno, le voy a comparar el poder que Dios puede ejercer en ustedes. Le voy a comparar para que ustedes vean, porque a veces comparando es que entendemos. Pablo dice, ese es el mismo poder, ese es el mismo gran poder, versículo 20, si puedes ponerlo. El mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en los lugares de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. ¿Qué te creen de ese poder? Pequeño, ¿verdad? ¿Tenemos miedo? Sí. Por eso Pablo dice, Señor, muéstrales el poder. Muéstrales el recurso. Muéstrales el gran poder de Dios. Muéstrale a ellos que nunca ellos solos podrán. Pero no hay por qué hacerlo solos si hay un poder de Dios para hacerlo. ¿Para qué hacerlo solo? Y si quieren saber, bueno, ¿y cómo es ese poder? Ahí está. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Ustedes saben el poder que se necesitó para que el primer ser humano viviera en Cristo. Para que Cristo viviera y resucitara. ¿Usted sabe qué poder se necesitó ahí? ¿Pequeño o grande? Y el Señor está diciendo, ese es el mismo poder que hay en ustedes, la iglesia. Por eso cuando Cristo se para en Mateo 28 y dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y la tierra, por tanto vayan, el Señor le está diciendo, no hay nadie que tenga más poder que yo. Y como no hay nadie que tenga más poder que yo, vayan. Vayan. Capítulo 3, versículo 16 dice, pido en oración, ya esto es otra oración más en el capítulo 3 dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Pablo sigue diciendo el mismo tema, poder, capacidad. Dios nos va a dar la capacidad de ir hasta el final de la tierra y predicar el evangelio. Nos va a dar la capacidad. El capítulo 3, versículo 20.
Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante ¿qué? Su gran poder, ¿qué? Que actúa en nosotros. Ven que Pablo desde el capítulo 1 al capítulo 3 está machacando lo mismo. Hay un poder. Hay un poder que está en ti. Hay un poder. Hay una influencia. Ve. Háblale a la gente. Yo quiero usarte como ejemplo. Aún el capítulo 6, versículo 10, que siempre vamos al 11, que es la armadura de Dios. Y lo dice Efesios 6, 10, dice, una palabra final. Pablo está terminando. Pablo va a terminar. Digo, todavía le quedan un par de versículos porque Pablo era como los pastores que decimos, estoy terminando y queda todavía. Una palabra final. ¿Qué dice? Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Mire la palabra final de Pablo, una palabra final. Él lleva 6 capítulos. Y es como si Pablo estuviera resumiendo. Le voy a decir una palabra final, que no se les olvide. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Mis hermanos, por eso, lo segundo que Pablo nos enseña aquí es que la iglesia está en misión. Miren lo que dice el versículo 9 y 10. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. ¿Cuál fue ese plan? ¿Cuál fue? Versículo 10. El propósito de Dios con todo esto fue que utilizar la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. ¿Cuál fue el propósito eterno de Dios? Utilizar la iglesia. Utilizar la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia que procura crecer en Él. La iglesia que vive en su poder. La iglesia que fue llamada para ser ejemplo a los demás. Mis hermanos, yo sé que estoy dando un poquito para atrás, pero esto es importante. Esto es importante. La manera en cómo yo actúo. Una persona me preguntó una vez, ¿esto es malo o esto es bueno? Entonces yo le dije, hay que contestar una pregunta. Si 5 personas de la iglesia hicieran lo mismo que tú, ¿sería bueno o sería malo? Si 5 personas hicieran, por ejemplo, una persona me dijo, ¿un creyente se puede enamorar de una persona no creyente? ¿Eso está bien o está mal? Yo le digo, bueno, la Biblia dice que el creyente tiene que ser ejemplo de los demás. La pregunta es, si 5 mujeres o 5 varones, 5 creyentes, se enamoran de inconversa, ¿eso sería bueno o malo? ¿Qué usted cree? Malo, ¿verdad? Pero entonces, enamorarte de una inconversa, ¿es un ejemplo a seguir? Porque la Biblia dice que seamos ejemplos. Con eso nada más, podemos hacer una gran diferencia. Si mi manera de vivir, 10 personas más lo imitaran, porque la Biblia Dios me llamó a ser ejemplo, ¿sería bueno o sería malo? Si 10 matrimonios imitaran el mío, si 10 padres imitaran cómo yo soy como padre, si 10 hombres imitaran cómo yo soy, ¿eso sería una bendición o traería destrucción? Porque somos ejemplos. Y el propósito de Dios fue utilizar la iglesia para mostrar la amplia variedad de ¿qué? De su sabiduría. La pregunta que alguien me dice, ¿y hasta dónde es hasta dónde es la misión? ¿Hasta dónde? La verdad que Dios, en toda su gracia, no puso ningún lugar ahí.
Porque si hubiese puesto un lugar, nosotros dijéramos, hey, llegamos a la meta. Pero Dios en su gracia dijo, no, espérate, como esta gente, si yo les pongo un lugar, van a llegar hasta ese lugar, ¿hasta dónde es la meta? Los gobernantes y autoridades, ¿qué? Invisibles que están en los lugares celestiales. ¿Hasta dónde tenemos que ser ejemplo? Hasta que Cristo venga. Porque Cristo es el que destrozará y tendrá la victoria sobre todo lo invisible. Y dice el versículo 11, este era el plan eterno de Dios, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Es en esa presencia que hay el poder. Mis hermanos, todas las excusas que nosotros podríamos tener para salir de misión fueron contestadas por Efesios capítulo 3, versículos 1 al 13. Así que la última, para terminar, hay dos declaraciones importantes que Pablo hace, que nos enseña que vivir en misión es un privilegio y un honor para la iglesia. Versículo 7 dice, por la gracia y el plan y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. El que nosotros podamos caminar en las calles, como lo hacemos, el que podamos hablarle a la gente que tenemos alrededor, pues no tan solo el evangelismo en las calles, la gente que está a nuestro alrededor, tenemos que ver eso como un privilegio. Pablo dice, para mí es un privilegio hacerlo. Y el versículo 13, Pablo por tanto dice, por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse como honrados. Mis hermanos, nosotros somos la iglesia. La iglesia no es algo que hacemos, la iglesia es lo que somos. Seamos ejemplo a los demás, como Dios nos dice. Vivamos para su gloria. Conozcamos la grandeza de aquel que nos salvó. Vayamos desde nuestra Jerusalén hasta el final de la tierra y entendamos que es un privilegio no tan solo haber creído en aquel que nos salvó, sino hablarle a otros de él. Yo no sé si usted ha experimentado algo. Y mientras estaba el tiempo de alabanza, hay varios rostros que yo tengo grabados en mi mente de cuando Dios ha hecho la obra. Hay varios rostros que yo tengo grabados en mi mente cuando Dios ha hecho la obra. Yo no sé si usted tiene la experiencia de predicarle a alguien el evangelio y que cuando usted le está hablando el evangelio, usted ve cómo el rostro de esa persona le va cambiando y le va cambiando hasta que lo entiende. Eso es uno de los mayores privilegios que hay. Cuando yo me senté con ese hermano que cree en esas religiones en Europa, estaba mi hijo Dylan, estaban otros hermanos, es que yo estoy buscando la verdad. Yo estoy buscando la verdad. Y esta religión no encuentro respuesta para que esa sea la verdad. Esta otra religión no encuentro respuesta para que esa sea la verdad. Y había otro que había salido de esa religión hablándole en árabe, entre árabe y español, explicándole. Pero le estaba explicando la diferencia que hay entre el libro sagrado que ellos utilizan y lo que nosotros utilizamos. Y estoy diciendo esos términos así porque esto va a salir en las redes sociales y no se puede dar mucho detalle de esas cosas. Y yo veía, y eso estaba y toma y dame, pero él solamente hacía preguntas, pero el hombre estaba tratando de mostrarle que el libro sagrado que ellos creen se contradice a sí mismo. Y esa persona
que es creyente ahora, estaba tratando de hablarle eso. Y yo decía, pero es que la meta no es que él entienda que el libro sagrado que él tiene errores. Y yo lo miré a los ojos y le dije, por el nombre tal, es que la verdad no es una religión. La verdad es una persona. La verdad es Cristo. Todo lo demás es mentira. No importa la religión. Aquí lo más importante no es la religión. Yo quiero explicarte cuál es la verdad. Y pude explicarle todo el panorama completo de cuál es la verdad. Después, esa persona que le estaba hablando en árabe y entre árabe y español, porque el muchacho no entendía mucho español, me dijo, gracias porque yo necesitaba hablarle eso. Porque se estaba enfocando en mostrar que su libro sagrado se contradice. Yo no sé si el hombre se convirtió o no, pero yo sí sé que fijamente mirándolo a los ojos le pude hablar que la verdad es Jesucristo y que no hay verdad fuera de él. Eso es un privilegio, de los más grandes privilegios que yo he tenido en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos la iglesia. Y el Señor dijo, las puertas del infierno no prevalecerán ¿contra quién? Contra la iglesia. Así que mis hermanos, vivamos en misión. Vivamos en misión con nuestros familiares, vivamos en misión con la gente que vive a nuestro alrededor, vivamos en misión en nuestros trabajos y vivamos en misión hasta el final de la tierra. Porque ese es el mandato de Dios para con nosotros. Que la gente sepa que Jesucristo, Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros, murió y tomó en nuestro lugar en la muerte que a nosotros nos merecíamos. Y el tercer día resucitó de los muertos. Y Él prometió que todo aquel que crea en esa verdad será salvo. Esa es la verdad que tenemos que predicar. Nosotros somos la iglesia. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Padre, gracias por la reflexión de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos explicaste hoy lo que somos la iglesia. Señor, tú sabes nuestros corazones. Tú sabes, Padre, que aún mi temor de hablarle a la gente que no conozco, el mío, y tú sabes el temor que tenemos cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a entender lo que Pablo oró constantemente durante toda la carta de Éfeso. Que hay un poder, que fue el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, es ese mismo poder que está en nosotros. Padre, ayúdanos a entender que no es por nuestra fuerza, es por tu fuerza. Ayúdanos a entender, Señor, que el mensaje más importante que tenemos que dar es que lo que estaba oculto ahora se ha revelado. Que Cristo no importa la nacionalidad, Cristo es el Salvador del mundo. Que solamente en Él hay salvación. Ayúdanos a esparcir ese mensaje. Porque, Padre, es egoísmo tener un mensaje y una verdad tan grande y quedarnos con ella guardada. Padre, hay un mundo alrededor nuestro que se está perdiendo. Ayúdanos a entender que nosotros somos la iglesia y que nosotros somos los que vivimos en misión. Ayúdanos a entender eso, Señor. Porque al final, como cantábamos casi ahora, Señor, esa canción que decía que vemos todo mal, pero también esa canción nos recordaba, y decía la misma canción que era bueno recordar, que al final nosotros ganamos. Al final tu iglesia prevalecerá y nosotros somos tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor.